en MATLAB es necesario en muchas situaciones el uso frecuente de ecuaciones, una ecuación o múltiples ecuaciones. Para hacerlo, MATLAB permite la generación de funciones internas o externas que permitan realizar dicho trabajo. Para poder conocer la forma en la cual se pueden utilizar las funciones, es necesario primero identificar de qué función estamos hablando o de qué tipo de ecuación estamos hablando, qué entradas y qué salidas tiene la función, y sobre todo que cuando se ingrese la función a MATLAB es necesario darle un nombre. Para poder entender el uso y funcionamiento de las funciones dentro de MATLAB, realicemos el siguiente ejemplo. Para comenzar el desarrollo de nuestras funciones, primero comencemos el programa. Vamos a dar una pequeña descripción de lo que va a ser nuestro programa, al cual le vamos a llamar generador de funciones internas y externas. Comenzamos nuestro programa borrando nuestro command window y nuestro workspace. Posterior a ello definimos nuestro vector X, que es un vector de 100 posiciones desde 0 hasta 5. Posterior a la generación de nuestro vector correspondiente, es necesario definir la función. En este caso lo vamos a hacer de manera interna. Como su nombre lo dice, generar una función interna es realizar dicha ecuación dentro de nuestro script principal. Por otra parte, las funciones externas se realizan en otro ejecutable de MATLAB. Para entender el cómo se define la función interna dentro de MATLAB, primero debemos darle un nombre a dicha función. En este caso la vamos a llamar ejemplo. Ese es el nombre que va a contener nuestra función. Damos igual y posterior a ello definimos un arroba. Este arroba significa que posterior a dicho elemento vamos a definir las variables de entradas de nuestra función. Para el caso específico vamos simplemente a tener como variable de entrada la variable x. Si existieran otras variables que se necesiten ingresar, separadas por coma después de la x, se pueden hacer. Posterior a ello podemos definir la función correspondiente, que en este caso decimos que es seno de x más coseno de x. De esta forma se define una función interna en MATLAB, es decir, una función dentro del script principal. Si por alguna situación se tuvieran más ecuaciones, sería necesario definir un vector, o sea que las funciones las vamos a ingresar dentro de corchetes y separados por punto y coma vamos a definir cada función en su orden respectivo. Para este caso solamente vamos a trabajar una única función, por lo tanto lo podemos evitar. Para poder visualizar el cómo se ejecuta una función interna en MATLAB, vamos a realizar un pequeño gráfico. Vamos a darle una animación en 2 dimensiones a esta función correspondiente. Para hacerlo vamos a utilizar el comando comet. El comando comet funciona de la misma forma del cómo funciona el plot. Entonces en la primera posición va la variable independiente y en la segunda posición va la variable dependiente. En este caso la variable dependiente corresponde a la evaluación de nuestra función correspondiente. Por lo tanto, es necesario reemplazar cada valor de x en la función correspondiente. Para hacerlo simplemente basta con escribir el nombre de la función, que en este caso se llama ejemplo, y dentro de paréntesis definir el vector que contiene los valores que queremos reemplazar dentro de nuestra función. En este caso podemos decir que se llama x porque este fue el nombre que le dimos al vector anterior. Al ejecutar nuestro script principal es necesario guardar nuestro archivo como lo hemos venido trabajando y posterior a ello podemos entonces visualizar la forma en la cual se genera nuestra gráfica correspondiente. Para mejorar la calidad y presentación de nuestro gráfico vamos a usar todas y cada una de las alternativas que hemos visto hasta este momento en el curso. Cuando sea necesario el uso de más funciones y sobre todo el uso de funciones conjuntas dentro de gráficos, se recomienda el uso de las funciones externas, sobre todo porque
cuando se tienen diversas funciones es posible que previo a su ejecución sea necesario realizar otros cálculos que son un poco complejos, ingresarlos dentro de la función interna. Es por esta situación que podemos ir a la pestaña New de MATLAB y darle clic a Function. Al darle clic se nos genera esta nueva ventana. Esta nueva ventana es similar a lo que se acaba de realizar con las funciones internas. En ella se puede observar características similares a las trabajadas dentro de la función interna. Se tiene un nombre, se tienen unas salidas y se tienen unas entradas. En este caso específico hay una estructura predefinida en MATLAB que mi recomendación es borrarla completamente para hacer los cálculos respectivos según lo que se necesite. Para el caso específico entonces vamos a agregar sobre el mismo intervalo la siguiente función. Al lado izquierdo de nuestra función vamos a tener entonces los argumentos de salida. En este caso, como tenemos dos funciones que van a salir, entonces vamos a llamar a la primera función y1 y seguido de ello vamos a colocar una coma y2. En este caso quiero decir que voy a sacar dos condiciones de la función de entrada. Luego del igual viene el nombre con el cual yo debo de guardar la función correspondiente. En este caso lo quiero llamar ejemplo 2. Con este nombre, cuando se dé guardar en MATLAB, es necesario mantener dicho argumento. Es decir, las mismas características que acabo de escribir en este momento son necesario contemplarlas para poder guardar la función correspondiente. Posterior a ello vienen los argumentos de entrada. En este caso, como solamente se tiene un argumento de entrada, se define entonces. Posterior a ello, vamos a definir entonces la primera función, que ya la conocemos, que es igual al seno de x más coseno de x. Y se agrega entonces la segunda función, que puede ser, por ejemplo, la tangente de x. De esta manera, guardamos la función correspondiente dentro de la misma carpeta que se tiene contemplado el script principal. Entonces, al hacerlo, simplemente con este mismo argumento podemos devolvernos a nuestro script principal y correr. Entonces, copiamos y pegamos todo lo que acompaña a la instrucción function, control copiar, y dentro de nuestro ejecutable principal lo podemos pegar, ¿cierto? Al ejecutarlo entonces podemos visualizar un cambio respectivo comparado con el que se tiene con la función interna. En este caso tenemos dos posiciones de salida, ¿cierto? Y un argumento de entrada, que este argumento de entrada se va a remitir a el archivo que acabamos de guardar para poder ejecutar las funciones correspondientes. Entonces, al darle correr a nuestra función correspondiente, se puede visualizar cómo dentro del command window se generaron los dos vectores y1 y y2 con 100 posiciones cada uno. De esta manera podemos entonces retornar a nuestro script principal para poder reacomodar y visualizar los gráficos de una manera más adecuada. Para que nuestras respuestas no se observen dentro de nuestro command window, recordemos que podemos colocar punto y coma al final de la instrucción y de la llamada de la función correspondiente. De esta manera podemos entonces realizar un gráfico normal como los que hemos realizado para visualizar el cómo se comportan ambas funciones. Entonces en este caso podemos graficar x con respecto a y1, y para unir dos gráficas dentro de una misma figura simplemente con ejecutar el comando hold on lo podemos hacer. De esta manera entonces podemos visualizar cómo nuestra gráfica correspondiente se encuentra dentro de lo que se quiere. Al observar la figura se nota una gran diferencia entre uno y otro gráfico. De esta manera nace la necesidad entonces de buscar una alternativa llamativa y sobre todo en la cual se puedan contemplar ambos comportamientos. Es por esta razón que se propone la generación de una gráfica a dos ejes. Entonces, una gráfica a dos ejes quiere decir que sobre el eje izquierdo
puedo leer mi primera función y sobre el eje de derecho puedo leer, por ejemplo, mi segunda función. ¿Cómo se hace? Desde la versión 2016 en adelante de MATLAB existe una instrucción que se conoce como el y-axis. El y-axis es una instrucción de MATLAB que permite la división de una figura en dos partes. Para indicarle el lado derecho, pues escribo y-axis espacio right, ¿cierto? Quiere decir que a mi lado derecho va a quedar la primera función y como quiero que mi otra función se lea al lado izquierdo con escribir y-axis left, lo podemos hacer. El eje del lado izquierdo, como se puede observar en la figura, se encuentra saturado por efectos de los cambios que se realizaron en la ejecución de la función anterior. Para poder entonces mejorar dicha característica se pueden hacer dos cosas: borrar todo el primer ejemplo porque no se definió un orden de las figuras, o por ejemplo definir figura 1 y figura 2, es decir, que la figura 1 corresponda al ejemplo de una sola función y la figura 2 corresponda al ejemplo de las dos funciones correspondientes. Entonces de esta manera podemos darle un orden diferente a las figuras que contienen nuestro script principal. De esta manera, si coloco figura entre paréntesis 1, le estoy indicando a MATLAB que toda esta parte de acá corresponde a la primera figura, y de acá para abajo puedo decirle figura 2, y de esta manera indico que esta figura va a corresponder a la segunda figura que se quiere de esta manera. Es por ello que se puede visualizar cómo una figura puede cambiar de una manera drástica como lo acabamos de observar.